continuar con esta serie que traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. Amén. El conocimiento de Dios, y vamos conociendo más y más a nuestro Dios. Hemos venido hablando los últimos 2 jueves acerca de aquellas excelencias de Dios que son muy nombradas, obviamente, y que hacen parte, obviamente, del carácter de Dios. Habíamos hablado acerca del amor de Dios 15 días, y hace 8 días habíamos hablado de la misericordia de Dios, y hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Este es el mensaje número 23, que tiene que ver con la gracia de Dios. Obviamente estos temas van entrelazados, tratamos de separarlos, pero no se puede. Son temas que van entrelazados, es decir, inclusive todos los temas que hemos hablado hasta ahora van entrelazados, porque estamos, cada tema, cada excelencia, cada atributo nos habla de quién es Dios, y es muy importante, entendamos siempre eso, nos habla de el carácter de Dios. No es una parte de Dios, sino que es el carácter de Dios. Por eso es mejor hablar de las excelencias de Dios, porque Dios es excelente. Algunos le llaman las perfecciones de Dios, porque Dios es perfecto. Entonces lo que estamos hablando es esas perfecciones de Dios, pero en sí Dios es cada perfección, o como se ha llamado popularmente, cada atributo. Nos habla acerca de quién es Dios. Ahora, este tema de la gracia de Dios es un tema muy amplio. De hecho, nosotros tenemos el tema de lo que conocemos como la doctrina de la gracia en sus 5 puntos, o los 5 puntos del calvinismo, como popularmente también se ha llamado, y así que es muy amplio el tema de la gracia de Dios. Yo voy a dar solamente unas pinceladas, no más. Al hablar de la gracia de Dios, la palabra gracia denota un favor inmerecido. Un favor inmerecido, es decir, Dios nos favorece sin que nosotros lo merezcamos. La gracia es todo aquello que Dios nos da sin que yo lo merezca, es decir, yo no merezco nada de Dios, pero Él me lo da. Eso es un favor inmerecido, y se refiere a la disposición de Dios de tratar con sus criaturas no según su propio mérito o valor. Dios trata con cada criatura no por los méritos o por el valor que tenga la criatura. Eso es gracia, y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque si bien es cierto que hemos sido salvos por gracia sin merecerlo, a veces pensamos que nuestras obras son meritorias. Es decir, nuestras obras, de las obras del cristiano, como lo vamos a ver, sí van a tener recompensas, pero eso no es meritorio para que Dios me dé su gracia. Está aún ahí. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, Dios trata con sus criaturas no según su propio mérito o valor, sino según su propia bondad abundante y rebosante generosidad. Es decir, el trato que Dios tiene para la criatura, que se llama la gracia de Dios, no depende de la criatura, sino de Él, que es bondadoso y que es generoso. Amén. Siempre tengamos en cuenta eso, porque entonces la criatura va a querer tener un valor, va a querer tener un mérito, y entonces en algún momento se va a exaltar y va a decir: Dios me bendice porque yo, Dios me da porque yo. Y hay muchos cristianos que tienen eso, ¿no? Vea, ese pastor le va bien porque es un hombre de oración, es un hombre de ayuno, este pastor o este hermano tiene dinero porque es que es un hombre que siembra en la obra, porque es que es un hombre fiel acá. A ver, eso me suena no a gracia, sino a un trabajo del hombre, y hay que tener cuidado en cuanto a eso. El escritor y pastor Arthur Pym dice, citando a Abraham Bob en su libro El Reino de la Gracia, y él dice lo siguiente en cuanto al atributo del carácter divino, dice, de la gracia, dice que es, o sea, Abraham Bob dice, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios. Favor eterno y totalmente gratuito de Dios, es decir, la gracia es gratis, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Me llamó la atención esto. Manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Es decir, nosotros somos criaturas culpables e indignas, pero Dios manifiesta su favor a esas criaturas culpables y divinas. Y obviamente aquí habla de bendiciones espirituales y eternas, como lo quiero aclarar ahora.
Y entonces el escritor Arthur Pink sigue diciendo: la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. Favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a las que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. No hay mérito propio ni se exige compensación alguna. Más aún es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen mérito en sí mismo, sino que además merecen el mal y el infierno. O sea, la gracia es el favor de Dios que concede concesiones espirituales a unas criaturas que no lo merecen. Y al contrario, criaturas que lo que merecen es el castigo y el infierno. O sea, esto es impresionante. Esa es la gracia de Dios. Otra vez, la gracia de Dios es un favor inmerecido, pero cuando vamos a pensar en el favor inmerecido, ¿por qué es inmerecido? Porque es que nosotros somos seres caídos, pecadores, que solo merecemos el castigo eterno de Dios en el infierno. Y aún así, Dios nos da su gracia, nos favorece. Cuando uno se mete a estudiar la gracia de Dios, se queda uno corto y hermano. No podemos pretender que un acto mío, una bondad, tiene como mérito para que Dios me dé su bendición, su gracia. Bueno, aunque la gracia es una, no es que hay varias gracias, la gracia es una sola, la gracia de Dios, pero se nos ha revelado por lo menos como la gracia común y la gracia especial de Dios. Así se ha manejado en teología y es lo que procuramos manejar en la palabra de Dios. La gracia es una sola, pero la podemos ver manifestada en una gracia general, o lo que se ha llamado la gracia común, y una gracia especial, pudiéramos llamar la gracia salvífica. Ahora, es muy importante que tengamos esta diferencia y que la definamos, porque así nos evitaríamos, hermanos. Ayer yo escuchaba a una esposa de un pastor, no le digo pastora, a la esposa de un pastor, como 3 minutos me dio por escucharla, y ella lloraba porque decía: Dios es tan bueno y tan fiel y su gracia es tan bendita porque nunca me ha dejado aguantar hambre, mis hijos están en la universidad, y comenzó a hablar y a hablar de todas las bendiciones materiales. Y yo le decía a mi esposa: esta señora está hablando, pues ya tenía el tema de la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Es eso. Entonces, usted cristiano, usted hijo de Dios, ustedes creyentes que me están viendo por YouTube y por Facebook Live y aquí, tenemos que tener muy claro que hay algo que se llama la gracia general o la gracia común, y es la gracia que necesitamos todos los días para subsistir y por la cual debemos darle gracias a Dios. Tanto el impío como el creyente debe darle gracias a Dios por la gracia común. Es decir, yo tengo vida hoy porque Dios me dio su gracia, yo no la merezco. Yo tengo alimento en mi casa porque Dios me dio el alimento, yo no lo merezco. Yo tengo techo porque Dios me lo dio, no lo merezco. Todas las cosas materiales, todo lo que hay en esta tierra, abrigo, techo, que me calme la sed, me calme el hambre, que el Señor me dé abrigo, me dé techo, y entonces salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Está hablando de la gracia común y de la gracia general que se la da Dios a todos los hombres y no porque ellos tengan mérito. Es muy importante eso, porque todavía las personas siguen diciendo que hay muchas personas que tienen muchas cosas porque se lo merecen. Ninguna criatura merece nada de Dios, ni el hombre más rico. Es más, las personas empresarias o aquellos que han sacado sus empresas adelante y porque han sido diligentes, porque no han sido perezosos, porque se han esforzado y todo, eso es gracia de Dios. No es que la persona se la merece. Entonces, esa es la gracia común y la gracia general, que lamentablemente es lo que más se predica en las iglesias, la gracia común de Dios. Pero está la otra parte, que es la que me voy a centrar más que todo, y la que nosotros, los reformados, nos centramos más, es la gracia especial de Dios. Amén. Amén. O la gracia salvífica. Y ahí donde nosotros estamos todo el tiempo, porque es que la gracia común
ojalá me pueda comprender, la gracia común, es natural, es para esta tierra, para todas las bendiciones de Dios materiales. Pero la gracia especial, que es a través de Jesucristo, que es la gracia salvífica, tiene que ver con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el crecimiento espiritual, tiene que ver con la relación con Dios y tiene que ver con la vida eterna, la gracia especial. Y por eso nosotros hablamos de la gracia especial, porque la Biblia habla de la gracia especial. Y ahí es donde nosotros nos centramos, es lo que queremos definir cuando tocamos el tema de la gracia. Dios es la fuente de toda gracia, o es el Dios de toda gracia, como dice 1 de Pedro 5:10. Vamos a comenzar por ahí. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, abarca toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Ahí ya se refiere a la gracia especial. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que esta es parte de la gracia de Dios, no solo salvarnos en Cristo, sino ahora perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la gracia de Dios. El Dios de toda gracia es el que va a encargarse de hacer esto. Entonces, ya lo dije, pero la manifestación suprema de la gracia de Dios es Jesucristo. Y otra vez hay que aclarar este punto en Juan, en el capítulo 1. La manifestación de la gracia de Dios es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 14. Dice: y aquel verbo, y ahí el verbo es Jesucristo, fue hecho carne, habla de la encarnación de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, note, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo estaba Jesucristo? ¿Cómo vino? Lleno de gracia y de verdad. Ahora miren lo que Juan sigue aclarando. Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, de la plenitud de Jesús, del verbo de Dios, que vino a manifestar la gracia de Dios y la verdad, tomamos todos, y gracia sobre gracia. De Jesucristo tomamos, de la plenitud de Jesús tomamos todos, y tomamos gracia sobre gracia. Es decir, cada día Dios nos da su gracia. 17. Es lo que quiero aclarar. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 17. Pues la ley por medio de Moisés inició, fue dada. La ley, por favor, no inició en Moisés, ni Moisés la escribió. Moisés fue el instrumento de Dios para dar la ley, dar a conocer la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, es decir, la ley ya existía antes de Moisés, porque la ley es eterna. La ley de Dios es eterna. Y luego dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De aquí se han pegado muchas personas para dividir la Biblia y decir: Antiguo Testamento es la ley, Nuevo Testamento es gracia, antes de Jesucristo era ley, ahora en Jesucristo es gracia. Y ahí lo dice el texto. Si usted lee superficialmente, sin tener un contexto general de la Escritura, parece que eso es lo que dice, pero no es así. La ley por medio de Moisés fue dada, es decir, la ley ya estaba, y la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron, otra vez, vinieron, es decir, ya estaban también, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el que amplía la gracia, pero la gracia ya estaba. Y si no, vayan ustedes pues a Génesis capítulo 6,
donde dice que el hombre era malo, perverso, y que el pensamiento de él era solamente el mal, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué hizo Noé? Halló gracia. Es decir, ¿había gracia o no había gracia? 1500 años estamos hablando, más o menos entre Noé, aproximadamente, o 1000 años, y Moisés. Ya había la gracia para Noé, y la ley vino más adelante. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos esas apreciaciones de que la ley del antiguo pacto y que la gracia del nuevo pacto. La ley siempre ha existido. Antes de que Dios hiciera al hombre, ya estaba la ley. Es más, fuimos hechos a imagen y semejanza de él, y la ley quedó impregna en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, como la Escritura dice. Una vez el hombre cayó en pecado, pues se deterioró, y obviamente por eso el hombre no puede responder. Pero entonces esto no anula y no quiere decir que no haya gracia. En el antiguo pacto había gracia, obviamente una gracia que el Señor manifestaba un poco oscura. Y ahora, la ley, cuando Dios le da a Moisés la ley, y usted conoce en el Nuevo Testamento el propósito de la ley, ¿cuál era? Mira, hermanos, inclusive cuando Dios le da la ley al hombre, esa es gracia de Dios. ¿Cómo así? Claro. La gracia de Dios es tan inmensa que le da la ley al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre por medio de la ley se dé cuenta cuán pecador es, cuán malo es, y entonces ponga la mirada en el Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 7? No vamos a ir allá. ¿Y qué hemos dicho nosotros? ¿Cómo usted recibió la gracia de Dios? ¿Cómo yo recibí la gracia de Dios? Como el apóstol Pablo. Dice, yo no conocí el pecado si la ley no dijera que soy pecador. Es decir, yo era un codicioso, pero yo no sabía cuán codicioso era hasta que vi en la ley que decía no codiciarás. De tal manera que la ley fue la que mostró mi codicia en mí, mi lujuria en mí, mi pecado en mí. Y entonces, como dice más adelante en Gálatas, y gracias a que pude ver el pecado por medio de la ley, me llevó a Cristo para la salvación. Entonces la gracia, hermanos, la ley es parte de la gracia de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento obviamente Dios dio la ley, pero ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Cuando ellos pensaban en la gracia de Dios que venía por medio del Mesías. Era la promesa. Pero ya en el Nuevo Pacto dice que el Señor vino y trajo la gracia, es decir, la revelación mayor de la gracia, o que el hombre pudiera comprender la gracia, fue a través de Jesucristo. Igual para nosotros. ¿Cómo entendemos hoy la gracia de Dios, o para venir a ella, venir a Jesucristo? Por medio de la ley. La ley sigue puyando nuestras vidas, sigue diciéndonos cuán pecadores somos para llevarnos a Jesucristo, y eso es gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, todas las manifestaciones de la gracia de Dios son eclipsadas por Cristo. Eso es lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento había manifestaciones de la gracia de Dios vez tras vez, y se veía mal la ley. Pero entonces ahora, cuando Cristo viene, todo eso se eclipsa para que todas las personas ahora puedan ver a Cristo, que es aquel manifestador mayor de la gracia de Dios. Y entonces ahora todos veamos a Jesús. ¿Cómo fue la salvación en el antiguo pacto? Cuando la ley les puyaba y les decía, ¿cuál pecadores son? ¿Qué tengo que hacer? Lleve un cordero. ¿Y para qué el cordero? Porque es que va a venir un cordero que va a quitar el pecado del mundo a futuro. Y cuando las personas veían el cordero, uy, sí va a venir, Dios va a enviar al Mesías, ese cordero va a venir y él va a morir por mis pecados. Ahí ya había gracia. El pecado, entonces, la ley le mostraba su pecado para que luego él pudiera ver a futuro la manifestación de Jesucristo. Y eso es gracia de Dios. Nadie es salvo sin la gracia. Es muy importante que comprendamos eso. Entonces, la gracia común no necesitó de la encarnación de Jesús, mientras que la gracia especial sí. La gracia común no necesita de la encarnación de Jesús. Que Dios puede bendecir al impío en todo lo material. Si usted ve la vacuna como una bendición, ustedes no están diciendo ustedes que religiones están vacunando a todo el mundo. La gracia común. ¿Necesita Cristo? ¿Necesita la encarnación? No. Pero la salvación necesitó de la encarnación. La gracia especial necesitó de la encarnación de Jesucristo, entonces. La mayor manifestación entonces de la gracia de Dios fue darnos la salvación en Cristo. Por favor, la mayor manifestación de la gracia de Dios, o como llamamos la gracia especial, fue que Dios nos dio a Jesucristo.
No que Dios le dé una casa, que le dé un carro, no. Esa es gracia común y se la da al creyente o al no creyente. Mientras que la salvación se la da solamente a los creyentes. Entonces somos salvos por la pura gracia de Dios, sin nuestras obras. No creo que tengamos que ir allá, usted conoce el texto, Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por la pura gracia de Dios, sin las obras, sin méritos, porque por gracia sois salvos. Y el medio es la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, otra vez, no es de ustedes, ni la gracia ni la fe, sino que es un don de Dios. Y luego aclara, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga mérito. Igual encontramos en 2 Timoteo 1:9, y sí quiero que vaya y lo mire otra vez. Texto que hemos tocado mucho acá, pero toca volver una y otra vez. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó. Viene hablando del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, o sea, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es decir, las obras están excluidas cuando viene la gracia, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, de los tiempos de los siglos. ¿Y ven? Siempre usted va a encontrar cuando hay salvación, las obras quedan excluidas. No pueden estar incluidas las obras, porque si están incluidas las obras para la salvación, son obras meritorias y anularían totalmente la gracia de Dios. Porque la gracia, otra vez, es un don inmerecido 100%. Un don que Dios nos da. La salvación es un don que Dios nos da y no lo merecemos absolutamente nada. Es muy parecido, o podemos tener una comparación o una semejanza, igual como cuando Dios llama a Israel. Deuteronomio 7, vamos a mirar un momentico. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Cómo así? ¿Pueblo santo? Sí. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Está hablando de Israel. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Uy, ¿qué es esto? Dios escogió a Israel y lo hizo un pueblo especial, más que todos los demás. Pero mire el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No los escogió porque eran especiales o porque tenían un mérito, al contrario, no tenían mérito nada, era lo peorcito. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó, hablamos del amor de Dios. ¿Ve? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, esto es impresionante porque cuando uno lee la historia de Israel, es impresionante cómo Dios llama a Abraham, lo saca de un pueblo pagano, porque a veces la gente siempre ha pensado que era que Abraham tiene mucha fe. No, Abraham era un idólatra. Y Dios saca a Abraham de un pueblo pagano, lo transforma, le dice, te escojo a ti, te voy a bendecir para que seas bendición, en tu simiente vas a bendecir a otras personas. Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 15 encontramos un hecho, ojalá usted lo pueda leer después, donde Dios se le aparece y le habla a Abraham y le dice, mire, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero el Señor se le presenta y le dice que le ofrece unos sacrificios ahí, unos animales que los parta a la mitad, y luego el Señor pasa por la mitad. Hay una situación ahí bien especial que usted la lee, y luego el Señor le dice a Abraham, mire Abraham todavía no tenía Isaac, todavía no tenía descendencia, y el Señor le dice, mire, tu descendencia
va a ser llevada a Egipto, y en Egipto va a ser esclavizada, y después de 400 años van a salir, y los voy a sacar, para que entren a la tierra prometida. Imagínense, ni siquiera Abraham había tenido el primer hijo, y ya el Señor le dice, de ahí, de su descendencia va a ser una nación, va a ser un pueblo, y ese pueblo va a ser esclavizado, y lo voy a sacar. Y aquí está diciendo lo mismo, ustedes, no es porque ustedes eran especiales, sino por una promesa que le di a los padres, es decir, porque el Señor así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que le está pasando a Israel es porque Dios así lo había planeado y lo había determinado. Lo que le está pasando a usted, mi hermano, y me está pasando a mí, Dios así lo había planeado y lo había determinado. Y eso entra en la gracia de Dios. Entonces no nos creamos mucha cosa, sino que hace parte de la gracia de Dios. Entonces las obras nada tienen que ver con la salvación por nuestros pecados. La Biblia lo ratifica una y otra vez y nos toca volver, por si de pronto habíamos pensado que era que tenía algo de mérito. Y quiero ir a mirar otra vez unos pasajes. Las obras nada tienen que ver en la salvación. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Siempre que usted tenga una obra y que usted crea que usted va a recibir mérito por esa obra que hace, recuerde que esa obra va contaminada con el pecado. Porque usted y yo somos pecadores desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestro pie. Somos justificados por la fe en Jesucristo, y el Señor ya nos recibió el pecado nuestro, nos perdonó el pecado, y Él nos ha dado su justicia en la santidad. Pero mientras estemos todavía acá, seguimos siendo pecadores. Eso es lo que hay que entender. Por eso cuando vamos a ir a la salvación, el Señor no va a recibir las obras. Romanos capítulo 4, versículo 1. Y tengamos bien claro esto, porque en el momento de la evangelización nos toca enfatizarlo. Además de que debemos entenderlo y tenerlo claro, así mismo nos toca enfatizarlo. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Para recibir la justicia de Dios, nuestras obras no cuentan. No cuentan. Dice Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahí la carne según su obra o según el mérito, algo de aquí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Otra vez, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ven? Eso es lo que está apuntando el Señor. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, se gloriará en su carne, se gloriará en lo natural, pero para Dios no sirve. Porque ¿qué dice la Escritura? Y esta donde yo hablaba de Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, le fue contado por justicia. ¿Cómo Abraham fue justificado? Cuando Abraham le creyó a Dios. Le fue contado por justicia. Más adelante encontrará, terminando el capítulo 4, que dice que de la misma manera que Abraham fue justificado por justicia, así también a nosotros nos es contado por justicia. Pero aquí dice, versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si yo quiero poner mi obra, y la Iglesia Católica dice que está errada, la Iglesia Católica y las demás religiones le enseñan a las personas a que pongan una obra y dice que Dios los va a salvar por esa obra que hizo. Si una persona cree que tiene mérito por lo que hizo, por lo bueno que se portó, algo así por el estilo, entonces tiene un mérito, es decir, Dios le debe y le tiene que pagar. ¿Y cómo le va a pagar? Pues salvándolo. Eso es irrisorio porque la Biblia no habla así. Dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, y aquel que no obra, es decir, no pone su obra como meritoria, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por gracia. Entonces nuestra fe está en que creemos que Dios justifica al impío. Todos nosotros éramos impíos, pero nos justificó en Jesucristo. Amén. Por la fe en Jesucristo, es decir, la fe es el medio. Es decir, por la gracia viene por medio de la fe, la justicia, la justificación viene a nosotros por medio de la fe, no por la obra, para nada. En Romanos capítulo 11, amplía un poco acá, y habla que la obra del hombre y la gracia de Dios son polos opuestos. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. La obra humana y la gracia de Dios son polos opuestos.
Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hablando de Israel, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Sí ve cómo son polos opuestos? La gracia no puede mezclarse con la obra. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, donde haya obra, no hay gracia. Y si por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, o sea, ¿cómo soy salvo? ¿Por obra? Entonces no hay gracia. ¿Cómo soy salvo? ¿Por gracia? Entonces no hay obra. Son polos opuestos. Y cuando hablamos ahora de la gracia, que es el favor de Dios que nos da inmerecido, yo no merecía la salvación. Ninguno de nosotros merecía la salvación. ¿Se acuerdan que habíamos visto la misericordia hace 8 días y decíamos, Dios tiene misericordia por nosotros cuando no nos paga conforme a lo que merecemos? ¿Qué merecemos? El infierno. Y la misericordia de Dios es que no nos da el infierno. Eso es misericordia. Dios no me da el infierno. ¿Y qué es gracia? Yo no merezco el cielo y Dios me lo da. Es decir, Dios me da lo que no merezco. ¿Qué es misericordia? Dios no me da lo que merezco. ¿Qué es gracia? Dios me da lo que no merezco. Parece un trabalenguas, pero es bueno que lo entendamos. Misericordia, hasta que lo aprendamos. ¿Qué es misericordia? Dios no me da lo que merezco. ¿Qué merezco? El infierno. Misericordia. Dios no me paga lo que merezco. ¿Qué es gracia? Dios me da lo que no merezco, el cielo. Jamás merezco el cielo, jamás merecemos la salvación, pero Él no la da. Eso es gracia. Así que nosotros estamos en la gracia de Dios, una total gracia de Dios. El sostenernos en la gracia de Dios. Las obras de la ley no justifican a nadie, solo la fe. Miremos otra vez Gálatas capítulo 2, que también es texto muy conocido, pero es bueno que lo analicemos. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, aquí, ¿cuáles son las obras de la ley? El guardar los 10 mandamientos. Note, yo no soy justificado por guardar los 10 mandamientos. Porque otra vez Santiago dice, puedo guardar 9, pero quebranto 1 y me hago culpable de todos. Dios espera de nosotros, si es por obras, hermano, por eso nadie puede ser salvo por obras. Si es por las obras de la ley, yo debo guardar la ley perfectamente. ¿Alguien quiere ser salvo? O mejor, ¿alguien podría ser salvo guardando los 10 mandamientos, guardando la ley? Nadie, nadie. Entonces, por eso no podemos ser salvos así. Dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por guardar la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. No es la fe mía, es la fe de Jesucristo que me viene a mí en el Evangelio. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, note, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese texto es muy claro. Por las obras de la ley nadie será justificado. Que hay muchas iglesias que todavía dicen que son cristianas y le apuntan a que el hombre tiene mérito. No, todo eso que gracia, yo he escuchado muchos atacando la gracia. Oh, eso de la gracia, cuidado con eso. Obviamente, cuando hablamos de la gracia, la gente siempre cree que nosotros, y al final voy a hablar de eso, ya casi, ya me toca. La gente siempre cree que porque somos salvos por gracia, entonces podemos hacer lo que nos da la gana. No vamos a ver, y verdad que no es así. Versículo 21, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es donde dice el apóstol Pablo, ¿por qué vino Cristo? Porque nadie podía ser salvo por la ley. Nadie podía ser salvo por sus propias obras. Entonces por eso fue que Jesucristo vino. Entonces, fue en Cristo que Dios manifestó las riquezas de su gracia. Yo no voy a ir allá, ya hemos hablado. Efesios 1:7 habla de las riquezas de su gracia. Efesios 2:7 habla de las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Y quiero llegar a este punto, al último punto, que sería, ¿cuál debería ser nuestra respuesta
a la gracia de Dios. Yo escuchaba personas que dicen, mire, si yo no podía hacer nada para ser salvo, pues tampoco podría hacer nada para guardar la salvación. Es cierto, porque ser salvo es por la gracia y guardar la salvación es por la gracia. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué lugar tienen las obras ahora? Si bien es cierto que no somos salvos por obras, ¿qué lugar tienen las obras en nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la gracia de Dios? Ahí lo voy a involucrar. Tengo varias cositas. Una vez ya tengo la gracia, he sido salvo por gracia, entonces ahora me toca dejar el pecado de nuestras vidas y procurar la santidad. Es decir, el que ha sido salvo por gracia debe ahora dejar el pecado y procurar la santidad, como lo dice Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Y lo quiero conectar con hasta el 6.2. Romanos 5.20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y usted entiende esto cuando dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es que mientras más las personas conocían la ley, más pecadores se iban a ver. Eso es lo que está diciendo. La ley se introduce para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, cuanto más la gente se veía pecadora por la ley, entonces Dios mostraba más gracia. Es lo que está diciendo. Para que así como el pecado pasado, mire, reinó para muerte, o sea, antes de la gracia el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La gracia debe reinar por la justicia, no por el pecado, sino por la justicia. Por eso dice el 6.1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia une, porque ya la gente va a decir eso. Si la ley se introduce para que el pecado abunde y luego sobreabunde la gracia, entonces pequemos más para que haya más gracia. Hay gente que piensa así. Por eso el apóstol Pablo se adelanta a esas personas y les dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, señores. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, la gracia vino y le dio muerte al pecado. Porque la gracia es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en la cruz murió por nosotros. La gracia le dio muerte al pecado. Versículo 15, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y quiero aclarar otra vez eso. ¿Qué es estar bajo la ley? Es pretender que yo puedo guardar la ley para salvarme. ¿Ve? Eso es. Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué es estar bajo la gracia? Es ser salvo, es haber recibido la salvación. Entonces, como ya no estoy bajo la ley, sino una ley que me acuse ahora porque Cristo ya pagó la deuda de mis pecados, por eso la ley no me puede acusar porque Cristo ya pagó la ley por mis pecados, entonces ya no estoy bajo la ley ya no me puede acusar porque Cristo pagó mis pecados. La ley no me puede acusar. Entonces, como ya no estoy bajo la ley, sino que estoy ahora bajo la gracia, entonces ¿qué? ¿Peco? Él dice, otra vez, en ninguna manera, y sigue explicando. Entonces, lo primero que es, ¿qué debo hacer? Como una respuesta a que la gracia de Dios está en mí, alejar el pecado de mi vida o mortificarlo, como hemos dicho la vez anterior. Otro punto, la gracia nos enseña a renunciar al pecado para vivir una vida justa. Mire lo que dice, por favor, vamos a ir allá. Tito 2:11. Yo creo que este es clave para aquellos que creen que la gracia les permite una vida pecaminosa. Tito 2:9. Tito 2:9. Voy a leer hasta el 14 porque esto es bueno. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora vamos a ver cuáles son todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, estos son todos los hombres, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quiénes son los hombres que recibieron la gracia? Aquellos que renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos y comienzan a vivir en este siglo una vida sobria, justa y piadosa. Eso es lo que está diciendo. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Los que renuncian al pecado y a la impiedad y los que viven una vida justa, santa, que agradan a Dios, esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Amén. Los que aman la venida de Jesús. ¿Quiénes se llaman ellos? La iglesia, el pueblo de Cristo. ¿Ve? Ahora, ¿cómo logramos esto? Para lograrlo debemos seguir creciendo en la gracia de Dios. Usted ve cómo Jesucristo dice que Él crecía en todo, en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios. Crecía. Y usted busca después, porque ya no lo encuentro ya, pero 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si bien es cierto que yo he recibido la salvación como gracia, y el Señor me sostiene como gracia, debo crecer en esa gracia. A mí me toca, a ti te toca, a nosotros nos toca. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con el conocimiento de Dios? Creciendo en esa gracia. Amén. ¿Qué más debemos hacer? Y esto es de vital importancia. Veamos este texto, vamos a mirar otra vez Hebreos capítulo 4. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y otra vez esa palabra me impresiona, el trono de la gracia. ¿Para qué me voy a acercar con fe? Acérquese con fe, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, yo sigo necesitando misericordia cada día, sigo necesitando gracia cada día, y a mí me toca ir por gracia. Amén. Amén. Usted y yo debemos crecer en la gracia, pero nos toca ir por gracia. ¿Y cómo vamos? Acercándonos al trono de la gracia, y hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Usted busca después ese texto donde dice que después de que hallamos gracia, entonces vamos a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para seguir hablando del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, nos toca a nosotros seguir predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y termino con esto: las obras son una respuesta a la gracia recibida de Dios. Las obras que hacemos ahora, o las buenas obras, son una respuesta a la gracia que hemos recibido de Dios. Este texto lo conoce, Efesios 2:10. Si bien es cierto que fuimos salvos por la gracia, sin las obras, dice que nosotros también fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ve? No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y esas buenas obras dice que fueron creadas en Cristo Jesús, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y 1 Corintios 15:10 para terminar. 1 Corintios 15:10, vale, desde el 8 dice el apóstol Pablo: y el último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Dice Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuche esto: por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay mérito en Pablo, no hay esfuerzo en Pablo, no hay intelectualismo en Pablo, no hay dedicación en Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero ahora mire,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero esa gracia no ha sido en vano para conmigo. Parece que para algunos sí. Porque dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Mire el esfuerzo de Pablo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no sé usted qué ve ahí, pero yo veo un esfuerzo, un empeño o desempeño en Pablo, una dedicación, una perseverancia, una constancia, un trabajo, una entrega a la obra, al servicio de Dios. Aunque él reconocía que eso que él era y que él podía hacer era solo por la gracia de Dios. Hermano, por eso no hay mérito en nosotros. Es decir, y la gracia no anula nuestro esfuerzo. Pareciera contradictorio, pero no lo es. La gracia me capacita para ser excelente. La gracia me capacita para orar. La gracia me capacita para leer la escritura. La gracia me capacita para dar para la obra. La gracia me capacita para no perderme un culto. La gracia me capacita para santidad, para vencer el pecado, para luchar, para esperar a Cristo, amarlo. Y la gracia es la que me da ese esfuerzo. Es decir, cuando la gracia viene a nosotros y estamos en la gracia, abundamos para buenas obras. Amén. No somos salvos por las obras, pero una vez tenemos la gracia, saca lo mejor de nosotros. La gracia en nosotros saca lo mejor de nosotros. Y cuando eso sale, no soy yo. Es la gracia de Dios en mí. Amén. Esa es la gracia de Dios. Pongámonos de pie.